Por favor. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión en condición de comité. Muchísimas gracias a los invitados. Sabemos que no hay cuenta de secretaría. Y procedemos de inmediato al primer punto de la tabla respecto al proyecto que modifica el Código Sanitario respecto a la atención de farmacias en grandes urbes, boletín 15-129-11. Le damos la bienvenida al director de la Central Nacional de Abastecimiento, don Jaime Espina, bienvenido, acompañado de don Cristian Venegas, jefe jurídico, jefe de la Unidad de Negocios, Héctor Hernández, y al asesor del gabinete, don Alan Mugaski. También al gerente de Asuntos Regulatorios de Farmacia Ahumada, SPA, señor Patricio Buenchuñir, encantado. A don Sergio Rojas, director legal y de Asuntos Corporativos de Farmacia Cruz Verde, bienvenido. Y se excusó gerente general de Salcobrán, señor Matías Verdugo. Si les parece, vamos a escuchar al director de la Cenabás, en primer término, quien además nos ha solicitado, en justa razón, expresar su mirada un poquito más amplia acerca de las nuevas facultades que desearía tener también Cenabás en el corto plazo para poder hacer la facultad de compra de manera más eficiente en el mercado farmacéutico. Así que tiene la palabra don Jaime Espina, por favor. Bienvenido, senador Gaona. Hay quórum. Gracias, señor presidente. Tenemos una presentación que... ¿La van a presentar ustedes por Zoom? No, usted... ¿No va diciendo Sí. cuándo van? Precisamente esa. La ponemos... Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de presentar. Nuestra presentación, que es muy corta, va a dar cuenta de cómo hemos ido avanzando en los mandatos legales que nos ha dado el Parlamento en el ámbito de la farmacia. ¿Ya? La siguiente, por favor. Muy rápidamente, bueno, para dar un contexto, Cenabás en un par de slides. Cenabás es el principal comprador del sistema público. Más fuerte, por favor, don Jaime. Cenabás es el principal comprador del sistema público y además somos la institución que como más representación tiene en las compras públicas en Chile Compra, y estamos llegando ya al billón de pesos de operaciones anuales en medicamentos, insumos, alimentos y dispositivos médicos. La siguiente, por favor. Este proceso de compra integrada, que es en jerga económica un monopsonio, implica para el Estado de Chile y particularmente para el sistema de salud un ahorro de 350.000 millones. ¿Okay? La siguiente, por favor. Es importante también destacar de que Cenabás hace 13 años modernizó su proceso de operación, y hoy día Cenabás, en su gran operación, es un intermediario virtual, en el cual la industria farmacéutica abastece directamente a los establecimientos de salud a través de un acuerdo que articula Cenabás en condiciones de precio y servicio, pero que no pasa los productos por Cenabás ni física ni contablemente. Ese es el modelo con que Cenabás opera en casi el 100% de su operación, valga la redundancia. La siguiente, por favor. Es importante también destacar en el contexto de Cenabás como articulador de este proceso de compra, de gran comprador del sistema público, que nosotros generamos un ahorro en los medicamentos tremendamente importante, cuestión por la cual a nosotros se nos ha dado hace ya 7 años el mandato de impactar en el gasto bolsillo de las personas, primero con farmacias comunales en el año 2015, fines de 2015, y con la ley que se denomina Ley Cenabás del año 2020, que nos faculta para intermediar este poder de compra monopsónico con farmacias independientes y farmacias de cadena. Siguiente, por favor. Pasando particularmente al tema de la ley Cenabás y de farmacia de cadena, nosotros, aquí están los guarismos del año 2022, que obviamente para el año 2023, como les voy a mostrar, han crecido bastante. Lo que nosotros transamos en el año 2022 fueron 453 productos diferentes, alrededor de, exactamente 7.500 millones se transaron a precios Cenabás a las farmacias independientes. En ese minuto teníamos 344 farmacias con distribución a través de Cenabás.
cubríamos 146 comunas. Aquí es importante empezar a vislumbrar de que nuestro interés es obviamente tener una mayor presencia en productos a través de farmacias, pero también una cobertura territorial, que es uno de las grandes falencias que ha tenido Chile históricamente en el tema de farmacias. Hoy día todavía persisten más de 50 comunas que no tienen farmacias o no tienen sistemas de abastecimiento de fármacos, como lo vamos a ir viendo hacia adelante. El año pasado partimos una política pública respecto al autotest de antígenos que se vendieron en las farmacias adheridas, y ahí por primera vez entran las farmacias de cadena, Ahumada y Salcobrand, empiezan a ser parte de nuestra cadena de distribución en la venta del autotest de COVID, que fue un tremendo éxito. Pudimos lograr poner a disposición de la ciudadanía un autotest de COVID con un precio máximo de 3.000 pesos, lo cual era 4 veces más barato aproximadamente de lo que se comercializaba antes de esa iniciativa. Y esto se tradujo finalmente en el año 2022 en un 48% de ahorro a las personas. Siguiente, por favor. Pero a partir de este año queremos darle la mayor prioridad a esta iniciativa porque sabemos que es de gran impacto y sensibilidad para la ciudadanía. Es tremendamente alto el gasto de bolsillo que tiene hoy día la ciudadanía en Chile y queremos tener un impacto positivo, y por eso hemos puesto como primera prioridad institucional el avanzar decididamente en esta política pública. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Ya? Primero hemos agilizado procesos burocráticos que existían, como temas de firma de convenio, optimización de procesos logísticos, metodología de precios máximos para garantizar que las farmacias independientes y cadenas ganen su justa rentabilidad por el proceso de ser el último eslabón de la cadena de distribución de fármacos. Estamos en un proceso de fidelización e incorporación de nuevas farmacias. En el mes de mayo firmamos convenio con la cadena Salcobrand para la disponibilidad de productos de salud mental y productos de salud reproductiva. Y en octubre Salco va a tener ya los primeros productos adicionales al antígeno de COVID para disposición de la población en todas sus sucursales. Estamos en un esfuerzo tremendamente decidido con de seducción de nuevas farmacias para que esas farmacias estén interesadas en trabajar con Senabast. En octubre partimos con una campaña comunicacional en todo el país y hemos desarrollado nuevas iniciativas, por favor la siguiente, para poder tener más acceso. Y aquí esto es importante tenerlo en cuenta. Aparte de ser una prioridad institucional para Senabast, nosotros estamos enfocando este mensaje en dos objetivos. Primero, en que más farmacias independientes y de cadena estén dispuestas a trabajar con nosotros, y también que las personas sepan, ¿ya? Y ahí hay algunas cosas que mostrar que son tremendamente interesantes. ¿Cómo estamos a la fecha? A septiembre del 2023. Ya estamos casi por superar lo que se vendió en todo el año 2022. Ya superamos las cantidades de productos vendidos también en cantidades de cajas, ¿ya? Y tenemos casi el doble de farmacias adscritas respecto del año anterior. Si se ve en el gráfico de la izquierda, los datos de ventas, ya estamos casi llegando a lo que vendimos el año anterior y vamos a superarlo con largueza de acuerdo a las proyecciones que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, se han integrado también algunas cadenas regionales. Quiero destacar también el aumento de farmacias que se muestran ahí. Valparaíso, 30 farmacias, O'Higgins, 8 farmacias. Aysén ya tenemos la primera farmacia y tenemos algunas novedades que contarle a la senadora respecto de una estrategia más amplia de lo que muestran las farmacias independientes, porque las farmacias independientes son una parte de los brazos de los eslabones con los cuales nosotros queremos llegar a la ciudadanía, porque no solamente son las farmacias independientes, también son las farmacias comunales y también son una nueva iniciativa que queremos mostrar, que es la iniciativa de almacenes farmacéuticos, en lo cual hemos estado trabajando con los gobiernos regionales de Aysén y de Arica y de Iquique, con las Ceremis de salud y con los municipios pertinentes para llegar con soluciones de abastecimiento de fármacos a localidades en las cuales instalar una farmacia, sea comunal, independiente, privada, no conveniente dada la cantidad de población atendida, y existen soluciones alternativas. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les comentaba, desde hace ya 2 meses tenemos implementada una solución informática que también se replica en teléfono, Salud Responde, ¿ya? Y también estamos firmando un convenio con Senama, porque una solución es
la página web para que la persona pueda buscar su medicamento y dónde, en qué farmacia lo encuentro, a precios Senabast, pero un tremendo segmento de la población que nosotros queremos impactar es el segmento de personas mayores, que a veces no tienen alfabetización digital. Por lo tanto, la solución que les provee la página web diciendo dónde pueden encontrar medicamentos, también se las puede proveer, se las provee ya de hace un mes atrás, Salud Responde, diciéndole, sabes que necesito metformina, estoy en tal calle, y ahí le responden desde Salud Responde a la redundancia, diciendo en qué farmacia adherida a Senabast se encuentra la metformina y a qué precio. ¿Okay? Eso también va a estar en el fono mayor de Senama. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bueno, hemos estado definitivamente lanzados o absolutamente comprometidos con difundir esto. Insisto, nuestros focos son invitar a más farmacias para tener mayor cobertura territorial e informarle a la gente que existe esta alternativa de abastecimiento. Siguiente, por favor. Ahí hay algunos ejemplos algunos de los cuales son tremendamente impactantes respecto de los precios. ¿Ya? Nosotros, nuestro poder monopsónico, nuestro poder de compra, que incluye a los hospitales, a los centros de atención primaria y hoy día a las farmacias, nos permite acceder a precios más baratos. Y estos precios más baratos no solamente tienen que ver con una potencial generación de ganancias en los eslabones de la cadena, sino que también tiene que ver con una industria en la cual el costo de cambio de proceso productivo es muy alto. Por lo tanto, producir más volúmenes es tremendamente más barato. Entonces, no es un tema que sea necesariamente especulativo el precio más alto, sino que tiene que ver con los volúmenes de producción. Como Senabas compra más, la producción unitaria es más barata. Y por eso compramos más barato también. Seguimos, por favor. La siguiente. Hoy día, lo que hemos vendido hasta la fecha, lo que hemos transado hasta la fecha o intermediado hasta la fecha en la ley, ha implicado un 28.000 millones de pesos de ahorro de las personas. Y esto se mide comparando el precio promedio retail con el precio de venta máximo al cual la Senabast le entrega fármaco a las farmacias. ¿Okay? Esto ha generado, tal como lo veíamos en el año 2022, un ahorro de un 50% aproximadamente, considerando el precio máximo de venta. Siguiente, por favor. Otro tema, complementario al tema de la ley Senabast, que queríamos comentar, es que hoy día todavía existen, estas cifras son datos 2019, que en algunos casos han variado marginalmente, pero hoy día existen muchas comunas, casi 60 comunas, que no tienen acceso a fármacos. ¿Ya? Ahora, uno de repente puede pensar con escándalo, ¿cómo pueden haber 60 comunas en Chile que no tengan acceso a farmacia? Y ahí uno tiene que empezar a entender de que no estamos hablando de comunas como Valparaíso, como Viña del Mar, como Providencia, como Santiago. Estamos hablando de comunas pequeñas. Chile es un país diverso en el cual nosotros podemos encontrar comunas donde viven 400 personas, 500 personas, en las cuales naturalmente no es factible, desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista de disponibilidad de profesionales, el disponer de una farmacia. Y hemos encontrado una solución y la encontramos precisamente en Aysén, senadora, que es instalar almacenes farmacéuticos, que es una instalación más pequeña que satisface más del 90% del abastecimiento de fármacos de una población, ¿ya? Y que no requiere un profesional farmacéutico, requiere instalaciones menores y estamos avanzando y queremos dar una previa noticia, digamos, de que en O'Higgins y en Tortel vamos a instalar en octubre, con el apoyo nuestro, con el rol ejecutivo del municipio, porque el municipio es el que administra, con la autorización de la Seremi de Salud de la región y con el financiamiento del gobierno regional, almacenes farmacéuticos en Tortel, en O'Higgins, y estamos también trabajando para instalar almacenes farmacéuticos en otras comunas, como las comunas del extremo norte, Camarones y General Lagos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en Camarones, la comuna de Camarones, es una de las comunas que no tienen farmacia. La localidad con mayor población tiene 200 personas. Entonces ahí uno empieza a entender por qué existen 50 comunas, y este es un ejemplo de muchas comunas en Chile, que no tienen farmacia, porque no es eficiente tener una farmacia donde necesitamos un profesional de alto nivel, que es muy caro, y
y que no está a veces dispuesto a irse a trabajar a esas comunas. Entonces, esta solución que identificamos en conjunto con las autoridades de gobierno de Aysén, la queremos replicar y que sea quizás una solución similar a lo que pasó con las farmacias comunales, que se distribuyeron y se replicaron en todo el país y resolvieron el problema de mucha gente. ¿Okay? Siguiente, por favor. Aquí hay algún ejemplo, algunas cosas nuevas que estamos trabajando. Hoy día existen algunos almacenes farmacéuticos. Por ejemplo, en el extremo sur de Punta Arenas, en Puerto Williams, existe un almacén farmacéutico privado. ¿Ya? Entonces la experiencia no es una experiencia absolutamente nueva, es una experiencia que ya ha aplicado el sector privado y queremos aplicarla como sistema público. ¿Okay? También para terminar, señor presidente, le quiero contar de que nosotros estamos planificando la integración de los almacenes farmacéuticos, evaluando la posibilidad de entrega domiciliaria y también comentarles como novedad el que ya Cenabast registró su primer fármaco, marca Cenabast, y que va a estar disponible a partir de noviembre, ya está en Chile, ya es un producto para el cáncer que nosotros importamos, es un producto para el cáncer vesical, se llama OncoBCG, y que ya estamos en posición de distribuirlo previa a las validaciones y autorizaciones que va a hacer el Instituto de Salud Pública. Con eso termino. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, director. Le ofrecemos la palabra a continuación al gerente de Asuntos Regulatorios de Ahumada, don Patricio Huanchuñir, por favor. Y después hacemos el debate, después del señor Rojas. Señor Huanchuñir, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Agradecemos la invitación a Farmacia Ahumada. En Farmacia Ahumada estamos trabajando por facilitar el acceso a medicamentos y, por lo tanto, en este proyecto de ley que está en discusión, nos parece muy importante esta iniciativa porque va en la misma línea que estamos impulsando de facilitar el acceso a medicamentos, especialmente en los horarios inhábiles. En ese sentido, y en esta breve presentación, lo que queremos es mostrar algunos antecedentes y, por supuesto, mostrar nuestro apoyo y algunas sugerencias que se pueden hacer para incorporar en la discusión. Como comentaba, Farmacia Ahumada tiene actualmente 300 farmacias, está distribuida en todo el país. Disponemos de 3 enfermerías, 58 farmacias son farmacias SAFE, es decir, tienen atención o entregan atención farmacéutica especializada, es decir, un químico farmacéutico en un box privado puede hacer atención farmacéutica y no solamente eso, puede hacer un seguimiento de las patologías que tienen mayor prevalencia en el país, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso, hipertensión, diabetes, dislipidemia, y con un pequeño examen puede colaborar con el médico y, por supuesto, con el paciente para que pueda llevar mejor su medicación. Adicionalmente, de esas 58 farmacias, 40 tienen telemedicina presencial, hemos incorporado químico farmacéutico digital, tenemos también atención a enfermería a domicilio porque muchos pacientes nos solicitan la ayuda de un profesional, una enfermera, un enfermero, para la prestación de algunos servicios. Tenemos un gestor de paciente que colabora junto con la farmacia SAFE para llevar una mejor medicación a los pacientes y un mejor seguimiento de las patologías y, como decía, especialmente las patologías crónicas de mayor prevalencia en el país. Y finalmente tenemos 15 farmacias de urgencia, somos la farmacia de cadena que más farmacias de urgencia tiene en el país. Ahí muestro la última que hemos inaugurado este año en Colina. Y estamos a la espera de poder inaugurar una nueva farmacia y esperamos poder anunciarlo en las próximas semanas. Estamos en un mercado que, de acuerdo a los datos que arrojó recientemente IQVIA, el antiguo IMS, convivimos farmacias independientes y farmacias de cadena. A lo largo de estos últimos años, las farmacias independientes han tenido un mayor rol. Comercializan el 20% en valores, pero comercializan el 41% en unidades. Pero quizá el dato más importante es que de las 5.000 farmacias que están actualmente en el país, solo 1.700 son farmacias de cadena. Todo el resto son farmacias independientes que están distribuidas en todo el país. Volviendo a las farmacias de urgencia, como lo comentaba, tenemos 15 farmacias de urgencia que han ido, de alguna manera, respondiendo a las necesidades de la población. Podemos ofrecer un mejor cumplimiento de los servicios de la población.
brevemente solamente para pedirle que usted mande esta presentación acá a Sí, Secretaría encantado. para que la vayan teniendo ojalá en línea los propios senadores. Muy bien, muchas gracias. Como decía, las farmacias de urgencia han entregado una mejor calidad de vida. Los pacientes saben dónde está esa farmacia siempre. Es una farmacia que atiende 365 días del año. No le afectan los feriados irrenunciables. Indudablemente tiene otras exigencias que son mayores y por eso no todas las farmacias pueden ser farmacias de urgencia. Tiene una mayor disponibilidad de productos y por lo tanto los pacientes pueden acudir con confianza a esa farmacia y por lo tanto nosotros apostamos a que podemos colaborar para descongestionar el servicio de salud. En definitiva, las farmacias de urgencia, todas las farmacias, pero particularmente las farmacias de urgencia están en la primera línea de la atención primaria privada de salud. Indudablemente que nos afectan los mismos problemas que a cualquier farmacia. Nos hemos visto sometidos a mecheros, asaltos, turbazos. Lamentablemente, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos tenido asaltos a las farmacias de urgencia, asaltos a los colaboradores y, lo que es peor, también asaltos en las inmediaciones a los pacientes que acuden antes o después de haber comprado en una farmacia de urgencia. Entonces, es un problema que hemos sufrido, particularmente en Maipú, en la Cisterna, en donde nos hemos visto también sometidos a este tema. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a tomar algunas medidas de mitigación, como extender el horario de despacho express que tenemos a través de la farmacia online, desde la farmacia, particularmente desde las farmacias de urgencia, para que los pacientes no tengan esta sensación de inseguridad. Ahora, este tema no es un tema nuevo, es un tema antiguo. En MinSal, en el Ministerio de Salud Pública, el año 2012 publicó o elaboró estos dos informes que, por su intermedio, señor presidente, le hago llegar. Están disponibles en la página web. Yo creo que puede ser interesante. Por favor. Permiso. Puede ser interesante para la discusión y que básicamente apuntan a qué es lo que pasaba con la situación de las farmacias de urgencia del año 2012. Básicamente revela ese estudio elaborado por el Ejecutivo que el 43% de la población de la región metropolitana que tiene alguna necesidad de urgencia acude como primera instancia a una farmacia de turno o a una farmacia de urgencia, lo cual es bastante revelador. No, en vez de acudir a un CEFAM o un servicio de urgencia, acude inicialmente, casi el 50% acude a una farmacia de urgencia. ¿Por qué? Porque tiene un químico farmacéutico, tiene un acceso a medicamentos, incluso hay comunas, como dice el mismo estudio, hay habitantes de otras comunas que buscan cuál es la farmacia de urgencia que está en la otra comuna y por lo tanto le da un servicio a las comunas aledañas. Y por lo tanto reconocen esa ubicación, valoran su servicio. Sin embargo, los mismos usuarios refieren que tienen un alto desconocimiento de dónde están las farmacias de turno, es decir, no saben dónde es, porque las farmacias cambian todos los días. Y adicionalmente se sienten inseguros cuando acuden a una de estas farmacias en horario nocturno, ya sea porque falta iluminación, no hay estacionamientos, porque atienden por la ventanilla. Y esto es un dato del año 2012. Creo yo que con los datos de este año, 2023, es posible que esta sensación de inseguridad sea un poco mayor. ¿Qué nos dice actualmente la normativa y particularmente el reglamento de farmacia? A contar del artículo 41, se establecen los horarios de atención, es decir, cuál es el horario que tiene que tener una farmacia. Se facilita la atención en la noche y por lo tanto se permite la atención por ventanilla si una farmacia está atendiendo en un horario nocturno, en un horario inhábil, pero sobre todo aparece la figura de las farmacias de urgencia, que como decía previamente, atiende 365 días del año, no le van a afectar los feriados irrenunciables, tiene un químico farmacéutico. En el caso de nosotros tenemos 4 químicos farmacéuticos por cada una de las farmacias de urgencia, pero estas farmacias tienen mayores exigencias en su instalación. No cualquier farmacia está en condiciones de convertirse en una farmacia de urgencia. Adicionalmente, hay algo muy interesante, en el artículo 42 se establece qué es lo que es un turno de farmacia. Un turno de farmacia es la extensión horaria del horario de funcionamiento habitual de una farmacia, que pueden ser unas pocas horas, puede ser un horario nocturno. Eso lo determina la autoridad sanitaria en función de ciertos criterios que ya podremos comentar. Se establecen cómo se fijan los turnos y cómo se difunden estos turnos a la población. Un tema que puede ser interesante y es la iniciativa que el año 2012-2013 implementó el Ministerio de Salud, que es Farmanet, que actualmente se llama CERIM en línea,
y que permite a la población conocer dónde están las distintas farmacias de turno, en qué horario, etcétera. Me parece a mí que el Ministerio de Salud no ha dado mucha difusión a esta iniciativa. A contar del artículo 44 se establecen, quizás lo más importante, los criterios de la autoridad sanitaria para establecer los turnos. Y leo textual, para los efectos de la fijación de los turnos, el instituto... Perdón, señor Buenchumir. Nuestro indicador de anhídrido carbónico en la sala está muy elevado. El nivel máximo tolerable es de 1000 y está en 1800. Le ruego que mientras continuamos, se abran las ventanas y las puertas, por favor. Porque tenemos un problema de saturación de CO2 en esta sala. Para eso esto, para medir. Si podemos abrir las ventanas un poquito. Ventilación. Esto se llama enrarecimiento del aire. Palabra simple. No del clima, del aire nomás. Prosiga, señor Buenchumir. Muchas gracias, señor presidente. Como comentaba, el artículo 44A del reglamento de farmacia, que fue establecido gracias a la ley de fármacos del año 2014, la ley de fármacos 1 del 2014, establece que la autoridad sanitaria, en este caso el instituto o el CEREMI, va a considerar algunos datos para fijar los turnos, y que son datos poblacionales, cantidad de farmacias, almacenes, farmacéuticos, establecimientos de salud, e incluso aspectos geográficos o de transporte, e incluso también los medios de transporte que pueden facilitar, o las vías de transporte que pueden facilitar la llegada de los pacientes a esa farmacia en horarios inhábiles. Nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, nunca hemos visto que la autoridad sanitaria haya establecido o qué criterios ha utilizado estos u otros para la fijación de los turnos. Turnos que adicionalmente tienen que estar publicados en la farmacia, no solamente de la propia farmacia, sino también en esa farmacia los turnos de las farmacias aledañas. Y un tema que es habitual es que aquellas comunas que cuentan con una farmacia de urgencia, la autoridad sanitaria no suele asignar turnos al resto de las farmacias. Por lo tanto, el impacto que tiene la farmacia de turno, la farmacia de urgencia, perdón, no es simplemente para la población, sino también para el ecosistema de farmacias que está alrededor, que quedan eximidas habitualmente del cumplimiento de los turnos. Un tema que se puede considerar es que también el artículo 44 establece que aquellas localidades que no tienen establecimientos de expendio de medicamentos, farmacias, almacenes farmacéuticos, el Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para la adecuada disponibilidad de medicamentos a través de establecimientos de salud. Es algo que está inscrito, está previsto en el Código Sanitario, en el artículo 129, y por lo tanto pareciera ser interesante, particularmente para aquellas localidades que no tienen farmacia, como lo decía previamente el director de Sanemas, pero también para aquellas localidades que tienen muy pocos establecimientos y cuya carga para hacer turnos es bastante grande, porque son muy pocos los que hay. Los turnos son obligatorios, aunque la autoridad puede suspenderlos por fundadas razones. Y finalmente, las farmacias que están al interior de establecimientos de mayor tamaño, mall, supermercados, etcétera, no se les suelen asignar turnos por un tema físico de acceso natural. Esta iniciativa a nosotros nos parece muy interesante porque va en la línea de favorecer, permitir el acceso a medicamentos en todo tiempo, particularmente en los horarios inhábiles. Así que nos parece, apoyamos la medida, como Farmacia Ahumada estamos muy de acuerdo con esta iniciativa. Nos parece que es muy importante apoyar estas iniciativas, fundamentalmente porque las farmacias además son centros de salud y la acción sanitaria básica de toda farmacia es la dispensación de medicamentos. En ese sentido, nos atrevemos a sugerir que, por ejemplo, en el proyecto de ley, en la discusión, se podrían incorporar quizás los criterios de asignación de turnos, en el sentido de tener claro cuáles son los criterios que se van a poder considerar o que la autoridad va a considerar al momento de asignar turnos. Un ejemplo de lo que nosotros vemos en el artículo 44A del reglamento de farmacia, que un texto similar o que tenga la misma naturaleza puede ser incorporado en el proyecto de ley que está en discusión. Por otro lado, también se podrían definir o estimular a cuáles van a ser las medidas que el Ministerio de Salud va a poder tomar
en aquellas comunas que no tienen farmacia y que potencialmente los establecimientos de salud, una pastor rural, un CEFAM, etcétera, pudiese implementar para que la población no esté, no le falten los medicamentos. E incluso quizás puede ser la oportunidad para que en aquellas comunas que tienen muy pocas farmacias pudiese existir la posibilidad que también el Ministerio de Salud arbitre las medidas necesarias para favorecer el acceso a medicamentos. El compromiso de Farmacia Ahumada es con todos los pacientes que nosotros atendemos en las localidades. Cada farmacia, si bien es cierto tenemos 300 farmacias, cada localidad tiene sus propias características, sus propias patologías, su propia idiosincrasia. Y el compromiso de Farmacia Ahumada es, en lo posible, aumentar el número de farmacias de urgencia. Como comentaba previamente, estamos trabajando para tener la farmacia de urgencia número 16, esperamos tenerla en el corto plazo, y para ello sí, nosotros nos interesaría muchísimo, por ejemplo, tener mayor seguridad para los pacientes, mayor seguridad para los colaboradores, mayor seguridad para el establecimiento, porque lamentablemente nos hemos visto enfrentados a esta, voy a llamar así, una pandemia de delincuencia que afecta a todas las farmacias, pero particularmente a las farmacias de urgencia que atienden en horario nocturno, se han visto afectadas en los últimos años. Adicionalmente, por supuesto, para tener una mayor apertura de farmacias también requerimos una mayor agilidad por parte de la autoridad sanitaria en la tramitación de las autorizaciones sanitarias. Nos atrevemos también a comentar, si lo estiman conveniente, incorporar incentivos tributarios para que diversos actores, cadenas, privados, independientes, farmacias independientes, farmacias de cadena, puedan puedan tener farmacias de urgencia y por lo tanto quizás los incentivos tributarios puedan ser interesantes para que distintas compañías puedan montar este tipo de farmacias. Y finalmente nos encantaría potenciar las alianzas con el sector público, hospitales públicos, APS, municipios. Farmacia Ahumada tuvo una extraordinaria experiencia en esta alianza público-privada con la Posta Central. Durante muchos años, la farmacia de urgencia de la región metropolitana era la farmacia Ahumada número 5, que era la farmacia de la Posta, a tal punto que era un genérico, como uno diría. Todo el mundo hablaba la farmacia de la Posta. Daba lo mismo si era farmacia Ahumada, farmacia X, era la farmacia de la Posta. Y eso fue una alianza público-privada que duró 25 años, ya pierdo la cuenta, y que tuvo un gran beneficio. En ese momento atendía puertas abiertas a toda la población y cualquier persona de la región metropolitana acudía a esa farmacia porque sabía que siempre iba a tener el producto, iba a ser atendido. Nos encantaría tener esa alianza con la Posta, qué mejor que volver a esa posición que teníamos antes, pero también estamos abiertos a tener similares instancias en otros lugares de la región metropolitana. Hemos bajado a las 1000 partes por millón, estamos en 1700 partes por millón. Estamos ya en rango adecuado. Siga nomás. Muchas gracias. Así que... Senabas ayudó, por favor. Así que esperamos, ojalá podamos potenciar este diálogo y estas alianzas con el sector público, no solamente en la Posta Central, sino que también en distintas entidades como los hospitales, APS o los municipios. Finalmente, esperamos también mantener este diálogo público-privado que, en definitiva, busca mejorar la salud de todos los pacientes. Así que quedamos a disposición, señor presidente, de usted y de esta comisión para lo que estime conveniente. Muy bien. Le damos la palabra. Muchas gracias a don Sergio Rojas, entonces. ¿El punto de reglamento? Sí, por favor. Sí, presidente. Yo quisiera plantear lo siguiente. Hoy día hacía el plazo de las indicaciones. Y la verdad es que hemos visto propuestas que son muy interesantes y que pudieran también reforzar justamente la fórmula. Lo planteó el Colegio Químico Farmacéutico, lo ha planteado la farmacia, lo han planteado los trabajadores. Y me parece, si es posible, extender el plazo de indicaciones para poder incorporar todas estas materias y poder... ¿Le parece? Sí, conforme. ¿Habría acuerdo? ¿Una semana más hasta el 2 de octubre para poder reformular? Aprobado. Presidente, bien. Aprovechando el punto de reglamento, si me permite. Pero ¿otra cosa? Muy pequeño, por favor. Ya. Que el 5 de octubre tenemos un evento en Cáncer. En cáncer,
Y yo quisiera que en esa oportunidad pudiéramos actuar como comisión formal. Si Le te damos parece. carácter de comisión de Así salud, es. si les parece. Y si podemos convocar para ese efecto, sí. ¿Habría acuerdo? 5 de octubre en la mañana, jueves. Muchísimas gracias. Además, el 5 de octubre es una buena fecha. Sí, bueno, Historia. bueno. Esas son fechas para celebrar. Exactamente. Ya. Muy amable. Don Sergio Rojas, por favor, tiene la palabra, en nombre de Cruz Verde. Por su intermedio, presidente, primero agradecer la invitación de la Comisión de Salud. En el caso nuestro, no podemos sino compartir las motivaciones que están detrás de este proyecto, que es recalcar finalmente el rol que como centro de salud cumple la farmacia y por tanto también el compromiso en el acceso a medicamentos. Desde la lógica de distribución geográfica, Farmacias Cruz Verde tiene a la fecha 950 locales de farmacia, entre locales propios y franquiciados, distribuidos en todas las regiones del país, por tanto hay una cobertura que es significativa y no obstante todavía quedan un grupo de comunas inferiores, por supuesto, a las cuales hacía mención el director de Senabas, que tiene una población bastante menor, pero que evidentemente requiere soluciones, probablemente en acuerdo público-privado en la búsqueda de llegar con acceso a medicamentos. En esa lógica, además, hay un compromiso de Farmacia Cruz Verde de hace muchos años con las farmacias móviles, que sanitariamente hoy día se habla de farmacia itinerante, que en este caso hay dos móviles, uno que recorre el norte de nuestro país y otro el sur, en localidades precisamente más alejadas y que no tienen farmacia hoy día de cadena. Quisiéramos también detenernos un poco acerca de lo que forma parte de la esencia del proyecto, que es cómo están funcionando hoy día los turnos sanitarios. Los turnos sanitarios son finalmente fijados semestralmente, según dice el reglamento, están en el Instituto de Salud Pública de la región metropolitana y por la Seremi, en este caso, en las regiones. La forma en cómo están operando hoy día significa lo que se llaman turnos sanitarios 24 horas, de modo continuado esas 24 horas, o los turnos extendidos. ¿Cómo están aplicando en la práctica la autoridad sanitaria estos turnos? En aquellos lugares a los cuales incluso se menciona en el proyecto que son de acceso público, que están cerca de grandes centros hospitalarios, se generan turnos 24 horas, donde el tema de seguridad es inferior, donde hay acceso público, por tanto hay una tremenda ventaja. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer la autoridad sanitaria? En aquellos lugares más periféricos, da finalmente acceso extendido, o sea, genera una extensión de un par de horas después del cierre de la farmacia, lo cual evidentemente tiene una razón de ser, tiene que ver con temas de seguridad y tiene que ver también con los costos que probablemente para las farmacias probablemente más pequeñas significa esto. Esto de algún modo está funcionando hoy día, funciona probablemente de modo diferenciado de acuerdo al tamaño de la farmacia. Y en el caso nuestro, hacer referencia a que Farmacia Cruz Verde tiene a esta fecha 8 farmacias 24 horas, que están concentradas en dos regiones, la región metropolitana y la quinta región. No obstante, está en estudio también la posibilidad de extender este formato a otras localidades, básicamente en relación al número de habitantes. Dentro de esa lógica, por supuesto, el compromiso nuestro con el acceso a medicamentos está vigente. No obstante, creemos que, por supuesto, detectada algunas oportunidades, sobre todo geográficas, sí es posible buscar acuerdos público-privados en donde finalmente se busquen soluciones probablemente a aquellas localidades que son más complejas de generar acceso a medicamentos. Ahora, en este sentido, quisiéramos también hacer mención a que probablemente hay una discusión que sea relevante y está el compromiso de nuestra empresa de poner a disposición de la comisión en la tarde de hoy día o mañana. En este caso estamos pidiendo esta información, que es relevante también saber, porque se ha discutido también acá en el seno de la comisión, cuáles son los productos que se comercializan finalmente, medicamentos fundamentalmente después de cierta hora. Entonces, creemos que hay una historia que podemos nosotros replicar incluso en un periodo de tiempo largo para decir finalmente qué es lo que vende una farmacia después de un horario de atención regular, o sea, después de las 20 horas hasta la mañana siguiente, y cuáles son las categorías de medicamentos probablemente que se venden y se comercializan, lo que quizás pudiese ser un buen antecedente informativo para que puedan evidentemente tomar mejores decisiones. Esa información la vamos a poner a disposición junto con la descripción que acabo de mencionar. En el tema estrictamente de lo que nos parece el texto de la norma, junto con compartir las motivaciones, quisiéramos hacer referencia quizá a que muchos de estos temas probablemente están zanjados, como mencionaba Farmacia Ahumada, a través de un reglamento, en el cual probablemente podría propiciar algunas modificaciones o mejoras. No obstante, el texto creemos que pudiese también ser, como recomendación, quizás mejorado en el sentido que
genera una expresión que pudiese ser equívoca, que habla de grandes urbes, y en este sentido queda todavía por determinar qué significa grande urbe, y eso quedaría a criterio, evidentemente, de la autoridad sanitaria, y eso también puede ser discrecional. Entonces, quisiéramos que quedara acotado finalmente, y también destacar a la autoridad sanitaria en el sentido que ha sabido, en la medida en que las farmacias 24 horas de urgencia de las cadenas han podido entrar a las grandes ciudades, también ha descargado a las farmacias pequeñas de la exigencia de hacer turnos sanitarios, porque evidentemente el acceso a medicamentos está en estas farmacias. Entonces, es una buena solución que se ha ido dando en la práctica y creemos que eso también es útil destacarlo. Todo lo que he mencionado será puesto a disposición de la Comisión, como digo, dentro de las 24 horas siguientes, con la información complementaria que, por supuesto, estime la Comisión agregar. Bien, muchas gracias a usted, don Sergio. Y vamos a abrir la conversación un poquitito sobre el tema. Están pedidas las palabras senadores Gaona, Chaguán, por el momento, y dejarle planteado de antemano, antes de seguir con las palabras, senadora Órdenes, recordarles que aquí hace 1 año y medio atrás vino la ex ministra de Salud, Begoña Yarza, a explicar cómo estaba la ley Senabás funcionando. Y el reporte que nos dio a esta comisión fue dramático. Ojo, podemos ver las actas, están los PowerPoint, está todo, respecto a la escasa cobertura, la poca cantidad de farmacias afiliadas a los convenios con Senabás y la necesidad de ir aumentando los márgenes de utilidad para lograr mantener de algún modo esa facultad de compra. Entonces, le quiero dejar planteado de inmediato al director de Senabás qué ha pasado hasta hoy, cuál es la adhesión de las farmacias independientes y de cadena, cómo el público se da cuenta de eso, cómo se traduce esto en precio final, cuál es la distribución geográfica que ha tenido la ley Senabás hoy día para que haya algo tangible y percibible de que tiene un efecto positivo, que es lo que usted insinuó, pero que queremos entender desde el punto del año pasado, que nos reportó la exministra, al punto que estamos hoy, para saber la eficacia de dicha ley, que fue muy intensamente apoyada por todos nosotros en su trámite parlamentario. Senador Gaona, senador Chaguán, senadora Orden y senador Latorre. Por favor. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer cada una de las exposiciones, tanto de Senabás como de los representantes del sector privado farmacéutico de distribución. La verdad es que uno entiende esta necesidad de que efectivamente tengamos disponibilidad de medicamentos las 24 horas del día, a lo menos en una parte de cada ciudad, no solo las grandes urbes, para poder resolver los problemas de acceso a medicamentos que tiene la gente, porque la gente no elige la hora para enfermarse o para tener una urgencia, sobre todo para tener una urgencia. Entonces, de esa perspectiva, uno esperaría escuchar ideas un poquito más innovadoras respecto a cómo enfrentar este tema y no más de lo mismo que estamos haciendo hoy día. Entonces, mi pregunta es para el sector privado de distribución o entrega, venta de medicamentos. Si no han pensado en algún sistema distinto, entendiendo de que evidentemente hay un costo relevante que probablemente no sea rentable, porque esa es la verdad, no sea rentable estar con farmacias 24 horas, dado todos los problemas que ustedes mismos mencionan. Pero si pensamos en algún modelo distinto, un modelo que a lo menos en algunas ciudades o provincias o ciudades cabeceras de provincias pudiese haber algún servicio de 24 horas de carácter concesionado, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en que los hospitales deberían considerar en su programa médico arquitectónico, así como se considera la posibilidad de que hayan cafeterías privadas, que haya otro tipo de distribución de cualquier bien en hospitales? ¿Por qué no pensar en que puede haber espacios, desarrollar infraestructura con cargo al fisco, evidentemente, y que eso pueda ser concesionado a farmacias y que se puedan atender las 24 horas, por ejemplo, en los hospitales nuevos, que los que se están construyendo, en fin, y que no solo tengamos el acceso a la farmacia pública, que ahí solo acceden las personas que se atienden por el FONASA, pero el resto de la gente no, tienen que ir a buscar el medicamento a otra parte. Entonces, uno echa de menos un poquito más de idea en esto, un poquito más de apertura, un poquito más de innovación y de buscar otras fórmulas y no las tradicionales que ya conocemos. Así que me gustaría saber cuál es la disposición del sector privado farmacéutico a estas cosas un poquito distintas, que quizás la construcción de la infraestructura
no tenga que hacerle el privado, la tenga que hacer el Estado, ya sea dentro de los recintos hospitalarios o cercano a los recintos hospitalarios, y que eso pueda ser concesionado por una cantidad determinada de años, en fin, y que hayan contratos de operación, no sé, no soy especialista en el tema, pero un poquito a tener la apertura a ideas distintas. Yo creo que, y eso hay que meterle números, hay que meterle modelo de negocio, y hay que ver si efectivamente puede funcionar o no. Pero si estamos pensando en cómo nos adaptamos a esta exigencia de poner farmacias 24 horas, y bueno, todos sabemos los problemas que hay. Entonces, yo echo de menos eso un poco, presidente, de parte del sector privado, y me gustaría escuchar eso, escuchar ideas distintas, escuchar más innovación, más capacidad de emprendimiento, de salir un poquito de la zona de confort económica y de la rentabilidad que hoy ya tienen, y pensar, que es legítimo, por cierto, y pensar en ideas un poquito distintas, presidente. Muy bien. Senador Chaguán. Sí, usted me tenía la mente, pero yo quisiera reforzar el punto. Es muy relevante saber cómo está la aplicación de la ley Senamás. Eso es fundamental, y cómo se ha traducido fundamentalmente eso en rebaja de precios de los medicamentos, que fue justamente una de las materias que levantamos con mucha fuerza como una política de acceso al medicamento por parte de la población, pensando además también en el costo de bolsillo que hoy día tiene la población chilena, fundamentalmente en materia de adquisición de fármacos. Primer tema. Segundo, me parecieron algunas materias me parecen muy relevantes. Por ejemplo, la posibilidad del establecimiento de seguimiento y atención del químico farmacéutico a pacientes, y el seguimiento de algunas enfermedades crónicas. Sería útil saber más de aquello. Me llamó la atención respecto del químico farmacéutico digital. Espero que no sea para reemplazar al químico farmacéutico, pero me gustaría igual que quedara claro, porque el químico farmacéutico es un funcionario y un trabajador insustituible dentro de las farmacias, y claramente, vuelvo a insistir, nosotros hemos sido enemigos de las ventas en góndolas de fármacos, porque claramente lo que hace es generar automedicación y también intoxicación, y incluso con resultados de muerte. Los países que han implementado esa medida van en retroceso. Y finalmente, han surgido ideas interesantes. Yo entiendo lo que plantea el senador Gaona, pero han surgido ideas interesantes. Por ejemplo, acuerdos público-privados, la posibilidad de establecimiento, el propio senador lo planteaba, las cabeceras provinciales, de farmacias 24/7. Hay que buscar fórmulas. Entonces yo sería muy amplio en las redacciones de las indicaciones para permitir justamente que toda la operatoria o toda la imaginación se despliegue. Los almacenes farmacéuticos de Aysén me parece extraordinariamente potente, porque en esa medida jamás vamos a lograr que alguien se entusiasme de abrir una farmacia en pequeñas localidades cuando es absolutamente necesario contar con ella. Entonces, dejar un abanico muy amplio que permita justamente acceso a farmacia. Yo en su momento también presenté otro proyecto que está en esta comisión, presidente, que hizo relación con las farmacias móviles, respecto a lo menos las 60 comunas que no tenemos, que no hay establecimientos farmacéuticos. Una farmacia móvil también puede ser una alternativa. Entonces yo lo traigo a colación, a lo mejor pensando en que se pueda pedir eventualmente la fusión de los dos proyectos, pensando básicamente que una farmacia móvil puede ser también una alternativa. O sea, acá hay muchas materias en las que podemos encontrar solución, pero combinando todas ellas podríamos lograr justamente una solución a las dificultades de acceso a los medicamentos por parte de la población. Muy bien, senadora Órdenes y senador Latorre. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar al director nacional de Senabás, Jaime Espina, también al gerente de Asuntos Regulatorios de Farmacia Ahumada, señor Patricio Buenchumir, y también al señor Matías Verdugo, sí. Ah, ahí está, Sergio Rojas, sí, de Farmacias Cruz Verde. A ver, yo tengo algunas consultas probablemente porque me estoy integrando a esta comisión que tiene varias aristas, pero creo que acá hay una oportunidad quizás de contar con una nueva arquitectura, porque el objetivo no es la farmacia, es el acceso a medicamentos y
y a precios justos, en definitiva. ¿Ah? A mí esto me hace mucho sentido precisamente por la región que represento y quiero valorar ahí la exposición de Cenabás. Pero respecto a las preguntas, comparto con usted y con el senador Chaguán. Primero, la primera presentación yo recuerdo que hizo la ex ministra de Salud, de hecho ahí se no aparecía, y de ahí yo creo que también se... Tenía cero. Y la respuesta es porque no hay farmacia independiente. ¿Ah? Y eso llevó a generar conversaciones. Yo valoro que hoy día con la AREMU, con el gobierno regional de Aysén, lo que hemos hecho también desde esta comisión con Cenabás, se hable del almacén farmacéutico. Eso apunta a localidades aisladas, zonas extremas, zonas rurales. Entonces, primera pregunta, porque acá entran los municipios. ¿Cuál es la diferencia con la farmacia? Que además yo las veo más independientes. O sea, creo que hay una oportunidad de arquitectura en tanto que haya un solo modelo. ¿Ah? Es una pregunta, ¿no? Quiero ver cuál es quizás la definición precisa de almacén farmacéutico y cómo se diferencia con lo que ya existe, que son las farmacias municipales. Y lo otro, creo que también en este proceso tenemos la oportunidad de fortalecer, porque a los chilenos nos cuesta hablar de alianza público-privada, somos bien dicotómicos, pero hay algo ahí que tiene que ver probablemente con la historia, pero yo veo que ahí hay oportunidades también. Entonces también veo una oportunidad de desmitificar que ahí pueda haber una relación virtuosa, sobre todo en esto. Yo el anuncio lo valoro porque Tortel y O'Higgins, cada comuna tiene 500 habitantes. Yo para llegar a O'Higgins me demoro 13 horas y con un transbordo. Además no podemos llegar atrasados. Es el mejor de los casos. Me demoro menos en llegar a trabajar a Valparaíso que visitar la comuna más austral de la región de Aysén. Por lo tanto, ese tipo de soluciones sirve para las 59 comunas que están con déficit en esta materia y que obviamente el modelo que existe no va a cubrir esa necesidad. Por eso creo que es importante definir bien eso. Y para lo otro, la alianza público-privada, porque lo que dice el Código Sanitario al final define la farmacia, o dice que tienen que tener turnos, pero parece que lo que estamos diciendo, bueno, este modelo ya está, no da la respuesta que queremos para el acceso y los precios. Entonces, creo, presidente, que tenemos una buena oportunidad. Creo que es importante que nos demos una semana más para recoger también algunos aportes, recomendaciones o sugerencias y espero que podamos avanzar en esa línea. Muchas gracias. Cómo no. La ex ministra Yarza el 3 de mayo vino aquí, 2022, y dijo que de 1.696 farmacias pequeñas o independientes a esa época había solo 374 adscritas a la ley Cenabás. O sea, estamos hablando de un 20%. Del total de farmacias independientes, medido el periodo 2020, publicación de ley, a 2022. ¿Cuál es la fotografía de hoy? Primera pregunta. Director, había regiones, como ya se dijo, Aysén y otras más, y la metropolitana tenía 47% de cobertura de las independientes a la fecha, a esa época. Valparaíso tenía el 10% y O'Higgins tenía el 6%, por mencionar aquí regiones al azar, sin fijarme en ningún senador. Entonces, quiero preguntar cuál es el escenario de hoy, porque además los ahorros habían bajado del 61% al 53% en esa época, y se buscaba además que la dispensación fuera preferentemente medicamentos equivalentes. Y ahí le pregunto a las farmacias, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es el estado de situación de vínculo a la compra vía ley Cenabás? ¿Conviene, no conviene? ¿Cuál es el estado de hoy? Si está operando, ¿sobre qué producto está operando? ¿Cuál es el margen de utilidad permitido para las farmacias hoy? ¿Y cuál es el efecto en precio para las personas? O sea, ¿de qué modo se traduce o no en rebajas de precio a las personas, en el precio final? Y si las personas están llevando productos equivalentes, que también era el propósito original de la ley, ¿verdad? Esas son las preguntas que quiero formularle a ambos para poder precisar bien exactamente el punto en que estamos. Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, me sumo con algunas consultas bien precisas. Primero, la disposición, ¿no?, de la industria, porque coincido con que el foco debe ser el acceso de la gente, lugares, bueno, acceso público, etcétera, y la preocupación por grandes urbes donde hay zonas conflictivas de inseguridad, donde se requiere también farmacias, ¿no?, y turnos, etcétera. Entonces, ¿cómo ven esa situación desde la industria, ¿no? Los temas, las grandes urbes, focos
de lugares más conflictivos. Esa es una primera pregunta más general. Lo segundo, bueno, coincido con lo innovador que es un químico farmacéutico digital o lo que decía el senador Chaguán por su intermedio presidente, estos farmacias móviles. O sea, yo creo que hay espacio para innovar y colaborar de manera público-privada, yo creo que con el foco en el acceso a la población. Después también rescatar el rol de Senabast en términos de el control de, no sé si no es control de precio, pero bajar los precios de mercado, dada la historia también de hace algunos años de colusiones, etcétera. O sea, yo creo que eso es importante, superar aquello en beneficio de la confianza con la ciudadanía y de la transparencia con el mercado. Y por último, una pregunta tal vez más al Ejecutivo, ¿no? Entiendo que hay idea de que se distribuyan medicamentos. Se está evaluando la forma de entregar medicamentos de los SAPU, ¿no? De la atención primaria a la salud. Una de las cosas que uno rescata de los países que tienen sistemas nacionales de salud robustos, en países desarrollados hace décadas, es que el usuario, el paciente, ¿no? Se atiende con su médico de cabecera muchas veces, o atención primaria en su barrio, medicina familiar, etcétera. Y te derivan y te pasan la receta, vas a la farmacia también del barrio y eso está subsidiado porque también hay una relación entre el sistema de salud con los medicamentos, con los genéricos, etcétera, y por tanto la gente tiene acceso a muy bajo precio al medicamento que requiere, ¿no? Y eso es así y es parte del sistema, digamos, ¿no? Es parte del sistema nacional de salud. ¿Cómo vamos transitando hacia allá? La pregunta ahí más bien al Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, senador Latorre. Don Jaime Yungén, si quisiera responder ahora y después la última intervención de los otros invitados. Buenos días, presidente, por su intermedio. Saludar también a los senadores y senadoras presentes de las demás autoridades. Sí, efectivamente, el Ministerio de Salud está estudiando una medida administrativa, en este caso, que busca justamente ver la manera de poder expander, no vender, sino expander medicamentos a través de SAPU y postas rurales también. Ahora, efectivamente, esto era referirse a medicamentos. En principio, lo que se está ideando es que sean medicamentos sin receta, va a ser los medicamentos denominados OTC o medicamentos de venta libre también, y para lo cual debiera acreditarse de alguna manera alguna comunicación del profesional de la salud respectivo que incluye esto también para evitar, más que la automedicación, la autoprescripción, que es el tema, digamos, que es muy complejo desde el punto de vista sanitario. Esa circular debería estar próxima a salir y por lo tanto, digamos, apenas la tengamos efectivamente, digamos, aprobada, senador, la haremos llegar también a los integrantes de esta comisión. Pero una de las medidas que se está analizando, junto con varias otras que ya existen, el senador Chaguán plantea la farmacia móvil, se plantea también, como planteó el director senador, la alternativa de almacenes farmacéuticos, y bueno, y también se está sumando esta posibilidad de los SAPU y postas rurales que esperamos también implementar, digamos, próximamente. Gracias, señor Jaime, presidente. por favor. Por su intermedio, respuesta a las preguntas de los senadores y la suya también. Respecto de cómo estamos hoy día, respecto de la presentación que hizo la exministra Begoña Ñarza, no sé si podemos replicar la página 9 de la presentación, o si no es posible lo tengo acá. A primera vista mostramos cifras bastante positivas, pero nuestra ambición es superarlas con largueza. Hoy día, de la presentación del año 2022, contamos con 606 farmacias adscritas a Senabast. O sea, casi duplicamos. 606. ¿Ya? Ahí están los guarismos, señor presidente. Contamos con 606 farmacias, lo que se ha podido seducir, integrar a nuestro modelo de abastecimiento en estos 6 meses. Complementariamente hemos casi duplicado la cantidad de cajas puestas en estas farmacias y también la venta, estimamos que vamos a llegar a 10.000 millones, superando también con largueza la venta del año anterior. Pero nuestra ambición es llegar mucho más allá. Nuestra ambición es casi duplicar la proyección de ventas a través de esta alternativa de farmacia, y eso pasa por varias cosas. Primero, destacando lo que dijo el senador Gaona,
nosotros hemos trabajado en forma complementaria con el sector privado. Estamos trabajando con varias startups privadas que están proveyendo a la población servicios online de distribución de fármacos. Por ejemplo, hay una startup que tiene convenio con nosotros que es Fracción, y hay otras startups que están ofreciendo la alternativa de complementarnos. El Estado no tiene que hacer todo, tenemos que complementarnos con el sistema privado, ¿ya? Y en esa lógica hemos estado trabajando progresivamente. Ahí están los guarismos de cantidades, como les digo, aparecen cifras positivas, pero nuestra ambición es mucho más, llegar mucho más allá. Respecto de lo que consultaba el senador Chaguán respecto de ahorro, nosotros hoy día estamos teniendo un ahorro mínimo en la dispensación de un fármaco a una persona de un 50%. Pero también el mismo guarismo es el guarismo de rentabilidad de la farmacia, que es también 50%. O sea, nosotros vendemos, por ejemplo, a un valor de 1.000 pesos y la farmacia lo puede vender a un precio máximo de 1.500, ya, promedio. ¿Ya? Y la persona está pagando la mitad de lo que pagaría en promedio de lo que paga hoy día en el mercado normal, sin esta intermediación Senabast. Respecto a las diferencias entre almacén farmacéutico y farmacia municipal, del punto de vista de administración es exactamente lo mismo, con solo dos diferencias. Primero, no se necesita un químico farmacéutico, un profesional permanente químico farmacéutico en el almacén farmacéutico versus la farmacia. Y la dispensación de medicamentos tiene una restricción. No se pueden prescribir medicamentos controlados, psicotrópicos. Pero todo el resto de los medicamentos sí pueden estar disponibles en un almacén farmacéutico, autorizados obviamente por la Seremi regional. Por lo tanto, resolvemos más del 90% de las necesidades de fármacos de las poblaciones pequeñas, ¿ya? Porque hoy día una persona en Caleta Tortel, por ejemplo, que tiene un dolor de cabeza, un dolor de estómago, no tiene ninguna posibilidad. Y la única posibilidad es una posibilidad informal, similar a una feria, de comprar en un almacén de venta de pan, paracetamol, ibuprofeno, sin pensar siquiera en personas que tengan problemas de enfermedades crónicas. Ojo que en nuestra dispensación de medicamentos por ley Senabast, los segundos medicamentos más vendidos son los medicamentos de salud mental. ¿Ya? Nuestra mayor demanda es salud mental. En dispensación de cantidad de dinero. Pero ¿saben cuáles son los medicamentos que tienen mayor dispensación en la ley Senabast en cantidad de caja? Los antihipertensivos y antidiabéticos. O sea, estamos atacando salud mental, y que es un problema, y es un problema muy grave en Aysén, como lo hemos podido constatar, y además estamos atacando a las enfermedades crónicas, o sea, al segmento más carenciado de nuestra población, el segmento que tiene jubilaciones bajas y que gasta buena parte de sus jubilaciones en medicamentos, que son personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Con eso termino, no sé si se me quedó alguna pregunta en el Muy bien. tintero. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, por el medio. muchísimas gracias. Y a todos los invitados, agradecerles, representantes máximos de AHUMADA y de Cruz Verde. Habría una audiencia para que escuchemos también al representante gremial de los trabajadores, don Mauricio Acevedo, y Salco, que pidió también por esta vez sería la última instancia en la próxima semana. Senador Gaona. Sí, presidente. Ayer hice mención a la dificultad que tenemos con el término de la vigencia de la ley 21.274 respecto a la exigencia de exámenes de especialidad del CONASEM, si no me equivoco, que termina ahora el 20 de octubre. Y habíamos pedido que el Ministerio nos pudiese informar cuál es el impacto que eso genera en cuanto a los profesionales de la salud que tenemos en todos los hospitales públicos y centros de salud familiar en todo el país, que me da la impresión de que puede ser fuerte el impacto en términos de quienes tendrían que dejar el sector público, producto que no tienen estos exámenes validados todavía y que la ley que prorroga esto termina. Y saber si está en la idea de prorrogar, esto no puede ser eterno tampoco, pero también este término no puede, pareciera que tampoco hicimos mucho en estos últimos 2 años o en el último año para poder enfrentar una solución más de fondo a este problema. Entonces quisiera saber qué es lo que nos puede responder el Ministerio de Salud respecto a esta inquietud que tuvimos ayer. Sí, cómo no. Vamos a despedir a los invitados. Entonces, el primer punto relacionado al proyecto de ley de farmacias. Le agradecemos al director de Senabast y a los ejecutivos de la compañía farmacéutica. Y tomar el acuerdo, si les parece,
que solicitó nuestro senador Chaguán respecto a fusionar el boletín 904911 de farmacias móviles con el actual para darle un tratamiento conjunto. Solicitar esa vinculación. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Bien, muchas gracias a ustedes, por favor. Un minuto de pausa para que se retiren los invitados y seguimos a continuación los siguientes puntos. Muchísimas gracias, bienvenido. Superintendente de Salud, bienvenido. Sí, por supuesto. Al diputado Lago Marcino, que también está presente. Don Matías Goyenechea, de FONASA, bienvenido. Natalia Castillo, bienvenida, encantado. Si les parece, le pedimos al Ejecutivo que pueda responderle la consulta que ha hecho el senador Gaona en primer término. Preguntó lo mismo que dijo ayer, que era respecto del fin de la alerta sanitaria y los médicos. Jaime Yungén, por favor. Senador Castro, buenos días nuevamente. Haciendo el cargo de la inquietud del senador Gaona, la cual, por cierto, digamos, va a profundizar mucho más el superintendente de Salud, comentar que esta ley tiene dos situaciones distintas. Una primera que está, que el artículo primero que dice relación en el fondo con la excepción de tener examen de UNACOM, y una segunda que dice relación con la alerta sanitaria, con las autorizaciones que se han dado por el decreto 4. Son dos situaciones distintas. La primera, efectivamente, tiene un tratamiento de caducidad más inmediato y la segunda tiene un tratamiento de 1 año a contar del término de la alerta sanitaria, que fue el día 31 de agosto, y por lo tanto se entiende, digamos, prorrogada esta habilitación para trabajar hasta el 31 de agosto de 2024, sí, solo sí, antes de 6 meses, desde el 31 de agosto, se inscriben para rendirle una COM. Es el único requisito que se pide. Por lo tanto, respecto a esta segunda hipótesis, no hay mayor problema. Para entrar en mayor, digamos, para mayor profundidad, si usted está de acuerdo, senador, el señor superintendente de Salud también tiene un documento, digamos, sobre el tema. Ok, superintendente. Efectivamente, la inquietud, presidente, es la de que vence ahora en octubre. Sí. La otra alerta sanitaria, efectivamente, es como dice el asesor Yungén. Prosigamos. Por favor, superintendente, sobre este tema. Muchas gracias, presidente. Sí, para poder responder a la inquietud del senador Gaona, y tal como lo ha dicho don Jaime Yunget, la ley 21.502, que se tramitó el año pasado en el Congreso, se hizo cargo de dos hipótesis, ¿no? Una que decía relación con aquellos médicos regulados a través del decreto 4, ¿ya? Y aquellos que estaban regulados por la ley 21.274. Médicos especialistas, los de la ley 21.274, y médicos de atención primaria o médicos generales, la 21.000, en el decreto 4. ¿Ya? Respecto al tema de los médicos especialistas, aquellos que han obtenido una especialidad médica en Chile o en el extranjero quedan habilitados para ejercer su especialidad en el sector público de salud en todo el territorio nacional, aun cuando no hubieran obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad por el lapso de 3 años contados desde la publicación de esta ley, 10 de octubre del 2020, es decir, hasta el 10 de octubre del 2023. A su vez, los médicos que hubiesen obtenido su especialidad médica en el extranjero, al igual que su título profesional, se encontrarían eximidos por el plazo de 3 años contados desde la publicación de la ley. Estamos hablando de la 21.274, que se publicó el 10 de octubre del 2020. Del requisito de aprobar el examen de EUNACOM para ingresar a los cargos o empleos de médico cirujano en los servicios de salud y los establecimientos de atención primaria. Solo podrán acogerse a esa habilitación temporal los médicos cirujanos cuya contratación hubiese sido informada a la Superintendencia de Salud antes del 10 de abril del año 2023. ¿Ya? Y ahí son beneficiarios entonces de lo que establece la ley. Y actualmente el número total de los médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, que son especialistas, son 47.
¿ya? De los cuales 25, o sea, más del 50% ya obtuvieron certificación por la CONASEM. O sea, el problema se remitiría eventualmente a aquellos que todavía falta por rendir el CONASEM, ¿ya? En el caso de los médicos generales que están habilitados, digamos, a través del decreto 4, la ley lo que estableció fue efectivamente que iban a tener un año de prórroga desde que terminara, digamos, la vigencia de la alerta sanitaria, o sea, hasta el 31 de agosto del 2024, teniendo para ello como condición sine qua non que se hayan inscrito al sexto mes en el EUNACOM. No que lo hayan rendido, sino que se hayan inscrito. Si no se realiza la inscripción, pierden de pleno derecho entonces la posibilidad de extenderse hasta un año. En este caso, por lo tanto, hay 6 meses que no debiera haber problema, y si es que ellos se inscriben en la EUNACOM, podrían extenderse hasta un año. Si validan a través de la EUNACOM, ya el problema se resuelve. Entonces, en la actualidad tenemos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, por esta vía, un total de 678 profesionales, de los cuales 510 han sido contratados por municipios, 130 por servicios de salud y 38 por prestadores privados, ¿ya? Además de eso, tuvimos algunas presentaciones que se nos hicieron de algunos médicos que ingresaron, digamos, su solicitud de inscripción después del 31 de agosto, por lo tanto, entran fuera de plazo, que son alrededor de 22 o 23 profesionales en términos generales. Pero más allá de eso, todos aquellos que están inscritos son estos 678 que les he mencionado recién y que cumplirían, digamos, con eventualmente un año más, según lo establece la ley. Eso, presidente, como informe sobre el tema. Bien, aclarado, yo creo. No, está contenido ya en Sí, la gradualidad. Más del 50% de los especialistas ya están certificados, por lo tanto. Eso... Con micrófono, por favor. Si va a hablar, senador Gaona, con micrófono, si es que va a hablar. Cuando hablamos de los 678 especialistas, estamos hablando de especialistas que están trabajando en el sector público. Efectivamente. Recordemos que se establecen 2 vías de posibilidad de habilitarse por parte de los médicos. En el caso de que sean especialistas, pueden hacerlo por la vía de UNACOM y quedan habilitados como médicos en general, digamos, o por la vía del CONASEM directo. O sea, ellos pueden no darle a UNACOM, pero pueden habilitarse como especialista directamente con ASEM. Y en este caso, más del 50% ya lo han hecho. Ya, o sea, esto tendría un impacto en alrededor del 3% de los médicos contratados en los hospitales, que son con los 20 y tantos. Estamos hablando solo de O sea, que en cada un hospital como en el Dillapel, por ejemplo, no debe haber más de 1 o 2 médicos o 3 médicos que no tengan... Si usted gusta, senador, nos hace la consulta formal y le respondemos formalmente el caso que usted quiera saber. Ya, perfecto. No, yo me quedo tranquilo. Bien, le damos la bienvenida al superintendente de salud, al presidente, hoy vicepresidente de la Asociación de ISAPRE, gerente general hoy día, y decirles que, bueno, tal como lo hemos informado en el día de ayer, de acuerdo al reporte que nos ha hecho el gobierno de Chile, entendemos que en esta semana, en estos días, el superintendente va a interponer su solicitud de prórroga respectiva a la Corte Suprema, en base a un conjunto de fundamentos que han sido ya largamente hablados y explicados, en fin. Y el Comité Técnico nos va a entregar, tal como nos ofició por carta a cada uno de nosotros, hasta la próxima semana también su minuta final, esté donde esté, pero minuta final, asociada al inicio de la votación, que la haríamos ya la próxima semana, el martes, probablemente, en general, el proyecto de ley. Hoy día vamos a pedir en sala que se apruebe discusión general y particular en comisión, para evitar la vuelta larga, de modo de seguir el mismo trayecto y así poder avanzar durante octubre en el despacho, eso queremos, del Senado completo, para que la Cámara lo tenga ya en noviembre en sus manos y los meses que sean necesarios, por cierto, en la Cámara también para su manejo en virtud de esta prórroga. Senador Gaona, antes de dar la palabra al superintendente y al presidente de la ISAPRE. Seguro que el superintendente nos va a aclarar. No me cabe duda, que me guste o no me guste otra cosa, pero de que la aclara. Tenemos dos fallos, el de tabla de factores y el GES. El de tabla de factores determina fechas, en este caso el 30 de noviembre. El GES, la Corte no establece fechas.
pero establece que tiene que implementarlo la super. Por lo tanto, los plazos no dependen tanto de lo que diga la Corte, haya dicho la Corte Suprema, sino de lo que haga la superintendencia. Entonces, mi preocupación es que si pedimos, como yo ayer lo solicité, que pedimos que el gobierno se allane o estime necesario y conveniente pedir la prórroga por los dos fallos, significa estarnos amarrando a una fecha determinada también con el fallo GES. Y la idea es hacerlos calzar con la tabla de factores, que yo me imagino que debieran ser unos 6 meses. Pero eso también no podría implicar amarrar a una fecha un fallo que no tiene fecha. En el caso del GES, quisiera ver si me puede responder eso el superintendente, o si forma parte ya de algo más estratégico que tendrán que definir ustedes como ejecutivo, pero igual me queda esa intranquilidad, porque en definitiva la aplicación del fallo GES depende exclusivamente de la superintendencia, en el momento en que lo quiera aplicar. Tampoco puede ser una espera muy prolongada. Ahora uno podría decir que se pida la prórroga o se establezca una prórroga junto con la tabla de factores. Sin embargo, la Corte Suprema no fijó plazos para el fallo GES. Pero también me gustaría saber cuál es lo que piensa la superintendencia para tratar de hacer calzar las dos cosas y que no estemos, en fin, nos van a tener un aumento de plazo en la tabla de factores vía Corte Suprema si finalmente la superintendencia decide aplicar de inmediato el fallo GES. Muy bien, les pido una prórroga de 15 minutos adicionales al tiempo para que podamos hacernos cargo. El vicepresidente de las ISAPRE y después, si le parece, el superintendente para recoger todas las inquietudes. Don Gonzalo Simón. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, nos parece el tema de los plazos tremendamente importante. Se está haciendo un tremendo trabajo. El Ejecutivo ha presentado un proyecto, se ha venido desarrollando en el Congreso. Necesita plazo, el Senado necesita plazo, la Cámara de Diputados, y también creemos que necesita plazo la propia superintendencia, en el sentido de que finalmente el proyecto que salga va a tener que ponerse en práctica en base a las circulares que la superintendencia remita. Por lo tanto, el plazo no es solamente para el trabajo legislativo, sino que también para el trabajo reglamentario, y es clave. En caso contrario, va a ser totalmente ineficaz todo este trabajo, porque tal como nos ha informado el presidente, en base a las preguntas que usted mismo le ha hecho al superintendente, que cuando la superintendencia ha estudiado la puesta en práctica del fallo GES, rápidamente, en muy pocos meses, las ISAPRES quedan con incumplimiento de los indicadores, lo cual evidentemente, eventualmente impediría su funcionamiento en adelante, y al impedir su funcionamiento, evidentemente, se impide seguir con la puesta en operación del proyecto que se está tratando de poner en práctica acá. Y creemos nosotros que efectivamente respecto de la tabla de factores, dado que es a la propia superintendencia a la cual se le fija una fecha, hay claramente una prórroga que se debe solicitar. Y en el caso de la sentencia GES, nosotros nos parece que efectivamente la superintendencia debe promover ante la Corte Suprema y ante la Corte de Apelaciones, que le corresponde, las aclaraciones y la coordinación necesaria de su puesta en práctica, cumpliendo con el desarrollo que se está haciendo del proyecto de ley. En caso contrario, esto va a ser totalmente ineficaz. Y nos parece que la superintendencia cuenta con la facultad. Recordemos que el artículo 115, número 2 de la Ley de Salud vigente actualmente, que establece claramente respecto del GES que la superintendencia tiene que velar no solo por los aspectos financieros, sino que por los aspectos jurídicos. Los aspectos jurídicos tienen que ver no solamente con la revisión de las leyes, las normas y circulares, sino que además con la sentencia. Entonces, nos parece clave efectivamente el trabajo que se pueda realizar de tal manera de provocar esa coordinación, y que los plazos efectivamente del funcionamiento de la sentencia que tiene que ver con la tabla factoria y la sentencia GES se pueda hacer en conjunto con la implementación eventual del proyecto de ley corta, para que todo opere correctamente, se cumpla con la sentencia y finalmente se le dé garantía a las personas de que puedan seguir recibiendo las coberturas que ellos mantienen actualmente. Bien, muchas gracias, Gonzalo Simón. Le ofrecemos la palabra al doctor Víctor Torres. Muchas gracias, presidente. A ver, agradezco la pregunta porque me permite también poder clarificar algunos puntos que son importantes para que tengamos todos, digamos,
claro, efectivamente elementos comunes para poder definir de mejor manera, ¿ya? Lo primero dice relación con que creo todos estamos contestes que se requiere más plazo en el sentido de que hay una comisión técnica que hoy día está operando para tratar de dar una salida que permita la correcta implementación de los fallos emitidos por la Corte Suprema. Y en eso obviamente estamos todos, incluso nosotros como superintendencia, participando en algunos elementos técnicos que nos han ido requiriendo. Por lo tanto, creo que estamos todos contestes en eso. Podemos tener discrepancias eventualmente sobre procedimientos, pero que tiene que ver fundamentalmente con realizar correctamente determinadas acciones para que éstas cumplan con el objetivo que es el que acabamos de conversar. En ese sentido, quiero hacer una distinción respecto de los dos primeros fallos del año pasado, que fue adecuación precio-base y tabla de factores, donde la Corte Suprema nos instruyó como superintendencia a establecer determinadas cosas, digamos, ¿no? En el primero, digamos, nosotros tuvimos que crear un nuevo proceso, digamos, de adecuación precio-base con una verificación que hoy día se está votando, hecho en la Cámara de Diputados, porque se va a transformar también en ley, ya que nos ayudó a resolver el tema de la adecuación precio-base. Y en segundo lugar, el tabla de factores, donde también nos instruye que nosotros podamos establecer, digamos, la fórmula de eventuales devoluciones y todo lo que ya ustedes saben. Sobre esa materia, nosotros solicitamos una ampliación de plazo ya el año pasado por 6 meses respecto de aquello que fuimos mandatados como superintendencia. ¿Por qué? Porque hay elementos dentro de ese mandato que no están contenidos en la ley y por esa misma razón requerían de este proyecto de ley para poder tener algunas atribuciones y para mejorar las condiciones de cumplimiento del fallo. Hoy día, entiendo, la Comisión de Salud nos ha requerido, ya, del Senado, que podamos ampliar para que el comité tenga mayor capacidad, digamos, de tiempo para responder de mejor forma, y vamos entonces a anticipar la solicitud de una nueva prórroga dentro de estos días. Lo hemos conversado ya con el presidente de la Comisión de Salud esta semana, para que cuando ya se vote en general esté ingresada completamente esta solicitud. El punto en el ámbito del GES, yo quiero también explicar, a diferencia de los otros dos fallos, la superintendencia no está instruida, ¿ya? Si nosotros emitiéramos una instrucción general en estas condiciones actuales, ¿ya?, perfectamente se podría caer por ilegalidad, ¿ya? Nosotros tenemos que ser cuidadosos de no emitir una circular que no tenga respaldo o legal o judicial. Las otras dos acciones que mencioné en los otros dos fallos, si bien no tenían respaldo legal, sí tenían un respaldo judicial. Eran a la luz del cumplimiento de sentencias de la Corte. Por lo tanto, frente a eso, no hay discusión respecto a la legalidad o no del acto administrativo. Como acá no estamos instruidos en el caso del GES, si nosotros emitiéramos una instrucción general, en estas condiciones, insisto, en estas condiciones, claramente podría caerse el acto administrativo por ser considerado eventualmente por la Contraloría ante una presentación como un acto administrativo ilegal. Entonces eso hay que resguardarlo, ¿ya?, para no engañarnos. Ahí tenemos que buscar una alternativa que nos permita efectivamente ver de qué manera se puede resolver esa situación, y es algo que está en conversaciones que espero podamos prontamente ir resolviendo de la mejor forma posible, insisto, para poder cumplir con el objetivo y no caernos en cuestiones que pueden parecer de forma, pero que son relevantes a la hora de poder realizar, digamos, acciones administrativas como las que se están planteando aquí por parte de la superintendencia. La voluntad existe, presidente, yo eso lo quiero dejar en claro. Lo único que estamos planteando es que hay que buscar el mecanismo más correcto para poder realizarlo. Ok, yo le pido entonces al superintendente y al ejecutivo presente acá que lo razonable para que esto tenga una lógica, y como aquí nos mira toda la gente para entender bien, esto es un tema súper enredoso de pronto, para entender cómo se aplican los fallos, cómo viene la ley, cómo coinciden los plazos, cuáles son los equilibrios de las cosas. Se trataría de que los dos fallos entren en una sincronía en plena aplicación, entendiendo que se acoplan desde una ley corta que entre en vigencia en un momento determinado, según los plazos que diga la Suprema. Se trataría de eso, en eso coincidimos todos, ¿verdad? Para ese efecto es perfectamente posible que el Ejecutivo, para soslayar el punto que señala el superintendente, pueda introducir una enmienda en esta ley corta que establezca que este articulado va a establecer justamente ese momento en el cual entra en plena vigencia el fallo GES, en los plazos que se pida la prórroga a la Corte Suprema de manera conjunta y sinérgica. ¿Para qué es eso? Simplemente para que no precipite una cosa antes
en este caso, un fallo antes de que haya arquitectura legal establecida. De eso se trata, porque no sacamos nada con decir, mire, prorroguemos tantos días más en la Suprema la aplicación y solo es de un pedacito del problema, no es del conjunto del problema. Hoy día el problema está situado en dos pilares, que son dos fallos, que tienen distinta naturaleza, en fin, pero son dos fallos. Entonces, ese es otro mecanismo, para que ustedes lo evalúen también como ejecutivo, y nosotros estamos llanos, pero que busque el mismo objetivo, finalmente, que es que la gente tenga claridad del momento en que puede empezar a pedir la justicia, ¿verdad?, plenamente vigente, el Congreso haya terminado su despacho, y por eso la prórroga para que la Cámara tenga tiempo suficiente, y así las reglas estén claras antes de que se venga ya el escenario real de aplicación plena de lo legal y de lo legislativo. Sí, Sí, por favor, yo creo que no hemos entendido en el objetivo, digamos, en el sentido de que más que casarse con un instrumento, el objetivo el central, digamos, y en ese aspecto, como estamos todos claros de que se requiere más plazo, hay que hacerlo de la forma correcta. Yo lo único que les pido y agradezco, digamos, las palabras que ha planteado el presidente, porque entiendo que hay, más allá de la idea puntual que usted ha dado, hay posibilidad de buscar instrumentos que sean mejores, digamos, para el cumplimiento de dicho objetivo. Y lo segundo que yo quisiera pedirle también, presidente, que nos pudiera hacer llegar formalmente el acuerdo de la comisión, ¿sí?, con el plazo que requiere, porque yo no sé cuál es el plazo que requiere. Nosotros aquí habíamos conversado de 3 meses como tiempo mínimo, o al menos 3 meses. Mándemelo por escrito, nada más. Sí. No se comprometa por audio. No, porque el Ejecutivo es el que resuelve, en todo caso, son ustedes los que piden. Pero en virtud, digamos, de lo que ustedes requieren, si ustedes requieren 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, lo que ustedes requieran, es que no es, llegar para que yo con eso pueda estar. Ojo, al tiro, no es un tiempo que nosotros requiramos. No, la comisión técnica requiere. La comisión técnica pidió 2 semanas desde la semana pasada. Eso es lo que pidió la comisión técnica. ¿Ah? Nosotros lo que hemos elevado al Ejecutivo es que para la total tramitación, que incluye la Cámara de Diputados, más tercer y cuarto trámite, se requiere un espacio legislativo, porque en el ritmo que estamos, que empezamos la próxima semana a votar, le quedaría un mes a la Cámara de Diputados. Y chao, no se puede. Entonces, por eso dijimos, bueno, al menos 3 meses, o de ahí para arriba, lo que estime el Ejecutivo para poder compatibilizar los tiempos legislativos. Con ese acuerdo yo puedo... Sí. Ya. Senador Cámara. Permítame, yo creo que derechamente plantearle al superintendente, por su intermedio presidente, que deben ser 6 meses. Es decir, la Cámara no va a tramitar esto en 2 meses, porque además tienen que revisar todo, pueden haber aportes, en fin. Y si la Cámara establece que hay cosas distintas de lo que nosotros hemos establecido aquí en el Senado, bienvenido sea, y vamos a tener que ver si esos cambios que podría hacer la Cámara al proyecto de ley nos parecen razonables o adecuados. Bien, pero si no, vamos a tener que ir a una comisión mixta entonces son por lo menos 6 meses, o sea, no. Senador, ¿para qué nos vamos a...? Si lo que pasa es que, miren, me dice el secretario y tiene razón, no podemos comprometer plazos judiciales desde el legislativo, eso no podemos hacerlo, no podemos. Solamente nosotros podemos sugerir. Nosotros lo que ya hemos sugerido es al menos 3 meses, al menos. Ya podrá el Ejecutivo resolver más lo que estime, pero para que no nos compliquemos demasiado en eso, porque el gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer al respecto. Muy bien. ¿Algún otro punto, superintendente, que quisiera...? Senador Gaona. Yo no sé si es posible, pero que respecto de la explicación que planteaba el superintendente en términos de la adecuación del precio base, si puede enviar una minuta explicativa formal, si es posible eso, superintendente. Superintendente. Sí, presidente. Hoy día, ningún problema. Hoy día se va a votar en la Cámara de Diputados y ahí vamos a ver efectivamente cómo va a salir el texto final. Este texto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Salud de la Cámara y en términos generales decir que replica prácticamente la mayoría de los elementos que contiene la circular que nosotros emitimos el año pasado. O sea, se está dando rango legal a una circular que estableció un mecanismo de verificación, en definitiva, ISAPRE por ISAPRE, porque hoy día teníamos solamente el elemento ICSA, que es en definitiva un promedio de la industria, pero operaba como un techo. Luego la Corte estableció que había que justificar o verificar las alzas de manera individual
para que no fueran arbitrarias. Y por lo tanto se creó este mecanismo que ya ha validado en 2 sentencias la Corte, tanto el del GES, perdón, de adecuación precio-base 2022 como 2023, y por lo tanto creemos que es el mejor mecanismo que hoy día se transforme en ley, y de eso entregamos también, o otorgamos, digamos, mayor claridad a la industria, digamos, ¿no? Muy bien. Por haberse cumplido el propósito, estimados parlamentarios, se levanta la sesión.